obstetra, el anestesiólogo debe de saber manejar, porque esto es de todos los días, o sea, no hay obstetra que no maneje partos. Entonces, esto lo tiene que saber la siguiente. Esto es algo que ya nos comentaba el doctor Hernández, es una diapositiva que está repetida, pero esto es muy importante. Cuando nosotros hablábamos, hablamos hace mucho la similitud con el trauma, el RCP, el ATLS, en todas las guías de manejo, los protocolos de manejo de cualquier urgencia médico-quirúrgica, se habla que antes de todo uno debe de prevenir y debe de estar preparado. Entonces, antes que cualquier cosa debemos prevenir y preparar. Estos son los requisitos que ya los había mencionado el doctor, los vuelvo a repetir. Primero es estadificar el riesgo. Es verdad que, como ya mencionábamos, solo un 30% aproximadamente de las pacientes que sangran tienen un factor de riesgo, pero inmediatamente esta paciente ya lo tenemos que meter. Un factor de riesgo para hemorragia, que ya lo vamos a ver más adelante, es por ejemplo el uso de oxitocinos. Yo quiero saber quién mete una paciente a toco por 5 centímetros de dilatación para una conducción de trabajo de parto y no le pone oxitocina. Entonces ya al meterle yo oxitocina a esa paciente ya es un factor de riesgo. Entonces, de ese 30% una paciente que yo estoy manejando dentro del hospital ya se incrementa significativamente. El equipo de reanimación básico, o sea, eso incluye todo lo que es el carro rojo para mantener una vía aérea permeable, el desfibrilador, etcétera, que afortunadamente es muy poca las pacientes que las vamos a requerir, pero no es válido y no es posible que yo tenga una paciente que sangra y no lo tenga ahí, que no esté cargado el desfibrilador, que no tenga todas las medidas de todos los tubos, o que sí tenga todo ahí perfectamente equipado, la última tecnología, y la jefa de enfermeras que ese día no vino, no trae la llave y está cerrada. Eso no es válido. Es como hacer una puerta de salida de emergencia que yo la tenga cerrada, que no se vayan a meter. Lo mismo exactamente. Debe existir sangre disponible. Yo me formé como ginecóloga en un hospital, así como una ciudad chiquita, con poquitas camas, un hospital general. Y para todo el hospital, por guardias, si bien posible, había 2 paquetes de sangre y eran no positivos. Eso es algo que a lo mejor nosotros no podemos manejar, pero sí podemos modificar un poquito eso, como les decía, o sea, hacer obligatorio que el paciente programada me done 2 paquetes de sangre, hacer cultura con la gente. Hay muchas estrategias que se pueden hacer, es falta de cultura de la donación. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a donar sangre? Para empezar por ahí, ¿sí? Entonces no nos podemos quejar que nos culpan a nosotros cuando tampoco hacemos nada al respecto. Fármacos uterotónicos, lo vamos a ver más adelante, hay una gran cantidad de fármacos que podemos utilizar. Básicos, no puede faltar en un hospital que tengamos oxitocina, para empezar, por ejemplo, entre todos los demás. El quirófano y el personal quirúrgico multidisciplinario disponible, ahí es donde entramos nosotros, que tenemos que estar no solo ahí, tenemos que estar capacitados y actualizados. Y obviamente todos los insumos para un manejo de segunda línea, las suturas, balones, etc. Y aquí, bueno, más adelante ya lo vamos a ver antes, es que eso es muy caro, es que eso no hay aquí, pero sí se puede. ¿Lo que sigue? Como les decía, antes que nada, de que la paciente me sangre, yo primero tengo que prevenirlo. La mayoría, el 99.9% de las muertes maternas son prevenibles. Entonces, antes de hablar de esto, es importante que, como decíamos, cataloguemos a las pacientes entre alto y bajo riesgo, pero además también hay muchos factores preparto que nosotros podemos modificar. En un estudio que se hizo donde se veía cuáles eran los factores de riesgo para muerte materna y sobre todo por hemorragia, se vio que uno de los factores que más influía era la hemoglobina preparto. Eso no podemos decir que no podemos hacer nada al respecto. Sí es cierto que muchas pacientes no van a consulta, que llegan ya pariendo con una manita de fuera, pero no son la mayoría. Afortunadamente cada vez más las pacientes, sobre todo con esto de que a la paciente es gratis por lo de seguro popular, etcétera, ya hay derecho a biencia, la mayoría sí van a control prenatal. Estas pacientes son en las que nosotros podemos incluir y que desde antes de que se presente el evento, modificar estos factores de riesgo que son, precisamente como su nombre lo dice, modificables. Ahora sí, una vez que tenemos un parto, que por lo demás es una autopsia, en cuanto a la prevención, ya hay amplia literatura, lo vamos a ver más adelante, estudios donde se ha visto que es indispensable, o sea, no hay manera, no hay una justificación para no realizarlo, viendo todas las ventajas que ya existen,
del manejo activo del tercer estadio del trabajo del parto. O sea, ya no hay duda que es benéfico, entonces no se vale no usarlo. Son tres las principales maniobras en este manejo activo, que es el uso de agentes uterotónicos, el masaje uterino y la tracción gentil del cordón. Porque no hay nadie aquí que no lo maneje y que además no tenga la experiencia y la habilidad de hacerlo. Fármacos uterotónicos, primera línea, oxitocina. Hay estudios, ya hay revisiones. Si alguien, bueno, más adelante está en mi correo, quiere algo de bibliografía, se lo puede enviar acerca de primera línea oxitocina. Hay ya publicaciones en otras partes del mundo, como esa donde no se utiliza, en muchas partes en Latinoamérica y sobre todo en África, Medio Oriente, donde las pacientes, primero en el hospital por rutina no se canaliza, por costo-beneficio, pero aparte hay muchos nacimientos en comunidades donde no hay un médico. Entonces en esos casos es beneficioso. A las pacientes se les puede utilizar el convento de la oxitocina, que lo vamos a ver, que tiene que haber, es una vía parenteral, pero ya hay fármacos vía oral como el ciprostol y otras que se pueden utilizar en otros países de bajo recurso. El masaje uterino es algo sencillo, no sé si, bueno, yo creo que todo el mundo sabe cómo se maneja, no vamos a pasar mucho en eso. Y la tracción gentil del cordón, que esto incluye, también no lo vamos a describir, no es necesario, el camplear o el cortar tempranamente el cordón umbilical. ¿Qué beneficios tenemos? Muchos. El único inconveniente de los estudios donde se ha revisado del pinzamiento temprano del cordón es que disminuye la hemoglobina fetal, es decir, sí incrementa la incidencia de anemia o de disminución de la hemoglobina, por lo que no estaría tan indicado en pacientes, sobre todo en partos pretérminos. Pero esto obviamente hay que hablarlo con el pediatra y valorar el riesgo-beneficio. Si es una paciente sin factores de riesgo, donde yo no pierdo nada esperándome 1 o 2 minutos para cortar el cordón, lo puedo utilizar. Si es una paciente que yo tengo con factores de riesgo, como ya después manejará el neonatólogo o el pediatra al bebé. ¿Lo decía? Este es uno de los estudios más grandes, donde se maneja un análisis de 5 estudios, donde se incluyeron 6.477 mujeres, donde se comparó el manejo activo del alumbramiento con los 3 pasos que previamente ya habíamos mencionado versus el manejo conservador, que es decir, pues ya sabemos que el parto es algo fisiológico, no hay que hacerle nada, el bebé nace con, sin y a pesar de nosotros, y hay que dejarlo solito, que salga la placenta y no va a pasar nada. Se vio cómo disminuye significativamente la pérdida sanguínea de más de 500 y más de 1000, la hemoglobina posparto menor de 9 gramos, aumentó obviamente el alumbramiento manar porque puede ser parte de este manejo activo, el curetaje posparto, la necesidad de transfusión, sí con algunos efectos deleterios como el incremento de vómito y náuseas. No se modifican los resultados perinatales, excepto por lo que les mencionaba, un recién nacido con un hematocrito de menos del 50%. Entonces no hay duda de los beneficios, entonces no se vale no utilizarlo, porque ¿sí? Hablando de toda América Latina, este es un reporte de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente existen 11.5 millones de partos por año. Si se amplía el uso voluntario del alumbramiento activo o del manejo activo del tercer estadio de trabajo de parto de un 9%, que es más o menos lo que se utiliza, a un 90%, esto va a implicar una reducción de 770.000 hemorragias, 170.000 hemorragias severas y 140.000 transfusiones de sangre. Aquí es donde entra la importancia de la prevención. O sea, yo digo, no hay sangre, pero todo eso lo puedo prevenir.